Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ¿me Hola escuchan? Laura, buenas tardes. Sí, Ah, yo te escucho, ya en el chat están respondiendo. bueno, ok. Muy buenas tardes de nuevo a todos y a todas a este encuentro que lleva como nombre la vivencia ambigua del cuerpo. ¿Qué es la fenomenología del cuerpo? Entonces, damos paso pues a esta reunión, que al fin y al cabo es una reunión en la que el profesor Daniel Esteban Quirós Ospina, que es licenciado y magíster en filosofía por la Universidad de Antioquia y en este momento docente del CIDE, nos va a amenizar este espacio y va a dar una muy interesante perspectiva sobre esto. Espero entonces que todos y todas la disfruten. No se les olvide, por favor, llenar el formulario de asistencia al finalizar la charla. Y bueno, Daniel, bienvenido. Te escuchamos. Laura, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias a todos los que han asistido a esta cátedra abierta. Voy a compartir la pantalla. Me dicen por favor si se ve bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, quise proponer para este espacio de cátedra abierta una, digamos, un compartir muy breve y muy corto de algo que ha sido de mi interés en la filosofía desde hace bastantes años, que es en general la fenomenología. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es definir esa palabra, en qué consiste la fenomenología. Pero también no solo hablar de la fenomenología en general, porque es demasiado amplia, sino que, como bien lo dice el título de esta presentación, en qué consiste la fenomenología del cuerpo, porque hay que hablar específicamente del cuerpo. Entonces, digamos, hay varias razones por las cuales quise traer a colación este tema, ese interés académico, ese interés filosófico y una experiencia particular que no fue muy agradable que viví hace poco, pero en la cual no voy a entrar en demasiados detalles. Y digamos, ese fue como el aliciente, lo que me impulsó a traer esta exposición a querer compartirla con ustedes. Tenemos relativamente poco tiempo, solo una hora, y hay muchas cosas que se podrían decir. Entonces, para no darle más preámbulos. Entonces, una invitación a los que están aquí participando de esta cátedra abierta a que respondan una pregunta en el chat muy simple. ¿Qué creen que es ser consciente, estar consciente? Digamos, no en el sentido moral en el que se suele decir que una persona es un inconsciente, no, no, en el sentido, digamos, de estar despierto, estar consciente, estar activo, estar percibiendo. ¿Qué significa eso de estar consciente? Eh, digamos, si alguien quiere poner su respuesta en el chat, darse cuenta, por ejemplo, eso es una manera de entenderlo. No sé si alguien más quiere colocar en el chat, sentir exactamente, darse cuenta, sentir, conocerse. Eh, Hay muchas maneras posibles. Estar en plena facultad de las habilidades, en plenitud de las facultades se suele decir, escuchar, observar, reconocer el contexto, saber dónde me encuentro, cuáles son las cosas que me rodean, de qué estoy hablando, qué estoy sintiendo. Es decir, hay muchísimas cosas a través de las cuales se puede responder a esa pregunta de qué es estar consciente. Todas ellas son correctas y eso nos muestra que esta cuestión, qué es la conciencia, qué es y qué significa ser y estar consciente, qué hay en mi perspectiva, qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, y sobre todo esta última, que es quizás la más difícil, la más amplia de todas, por qué la realidad aparece ante mí de esta forma y no de otra.
Eso nos muestra que la fenomenología es sumamente amplia, sumamente interesante e infortunadamente muy desconocida, sobre todo en el ámbito de las humanidades, particularmente, digamos, en la psicología. Y la historia de la fenomenología ha estado muy ligada a ciertos intereses comunes con la psicología, aunque no son exactamente lo mismo, y ya vamos a ver eso de qué se trata. Entonces, hay que empezar por ahí. ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? ¿Cuál es ese asunto que nos va a convocar, que nos va a llevar a ese concepto de la fenomenología? Entonces, por ejemplo, esta imagen que ustedes ven ahí en la diapositiva es un muy buen ejemplo. Todos y cada uno de nosotros, mientras estamos conscientes y estamos dentro de este cuerpo propio, tenemos esta perspectiva. ¿Y qué es lo que hay detrás de esa perspectiva? Entonces, bueno, es necesario hacer la precisión de muy rápida de qué es la fenomenología en términos muy resumidos. Hay una definición histórica, porque en la filosofía siempre hay que tratar la cuestión histórica, y una definición más temática o sistemática. Entonces, históricamente se denomina fenomenología a esa corriente filosófica iniciadas por las reflexiones de este señor que ustedes ven ahí, Edmund Husserl, filósofo y matemático alemán, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y sus reflexiones fueron tan importantes y tan significativas que fueron influencia para pensadores de la talla de los nombres que ustedes ven aquí: Martin Heidegger, Alfred Schutz, Edith Stein, Dan Zahavi, y podría nombrar cualquier cantidad de nombres, porque lo que va a suceder en la filosofía y en las humanidades y en las ciencias sociales a partir de la influencia de Edmund Husserl va a ser sumamente importante. Es decir, la filosofía y las ciencias sociales no volverán a ser las mismas después de la reflexión de Edmund Husserl. Esa es la definición histórica. La definición sistemática es la que se ve acá. Se puede definir la fenomenología como la investigación de las estructuras de la conciencia experimentada en primera persona mediante la descripción de los fenómenos tal y como aparecen ante dicha conciencia. Esa es una manera muy sintetizada, digamos, condensada de una forma quizás un poco densa, de recoger todas esas respuestas que ustedes han dado a la pregunta de qué es ser consciente. Dice, conciencia experimentada. Entonces, cada uno está experimentando un determinado ser consciente, un determinado sentirse, un determinado darse cuenta. En primera persona, yo no puedo vivir el ser consciente de otro, yo solo puedo vivir el ser consciente mío, y cada uno solo puede vivir el ser consciente propio, mediante la descripción de los fenómenos tal y como aparecen ante dicha conciencia. Esa parte de la definición hay que desarrollarla con más detalle. Entonces, bueno, como dice acá, aunque están relacionadas, la fenomenología no es psicología. Entonces, perdón. La fenomenología se interesa en asuntos que tienen que ver con la mente, que por el momento, en aras de la claridad, pongámoslas como sinónimo conciencia y mente. Entonces, decir fenómenos, la palabra fenómeno viene del griego phainommenon, que significa lo que aparece o lo que se presenta. Mientras estamos conscientes, mientras estamos sintiendo esta perspectiva propia, constantemente nos están apareciendo cosas, no solamente objetos materiales, en mi caso el micrófono, la cámara, el computador, sino que también nos están apareciendo sentimientos, emociones, pensamientos, sensaciones corporales, recuerdos, cosas que puedo imaginar, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas se manifiestan, se presentan, y la conciencia o la mente hace algo con eso. Y a partir de ahí es que pueden surgir todos los fenómenos, ¿sí? Todas aquellas cosas que de forma más especializada puede llegar a estudiar la psicología, por ejemplo. Entonces, de ahí que tienen una relación muy estrecha. El mismo Husserl escribió muchas obras en las cuales analizaba tanto las semejanzas como las diferencias entre la fenomenología y la psicología, pero
hay que tener claro que no son exactamente lo mismo. Entonces, digamos, esta imagen que ustedes ven acá, que es la representación, digamos, lo tradicional, aunque quizás en algunos aspectos ya pueda estar reevaluada, esa descripción popular de que el cerebro tiene dos hemisferios, uno que se encarga de una parte más creativa, espontánea y una parte más lógica y más estructurada. Entonces, lo que tiene de particular la fenomenología es, digamos, no es que no le importe, pero en principio no va a asumir si esto es cierto o es falso. No va a asumir si tenemos dos hemisferios, no va a asumir cómo funcionan nuestras redes neuronales, no va a asumir que tenemos un sistema nervioso. No es que lo esté negando, no es que considere que eso es falso. O sea, todo eso puede ser muy cierto, pero no es nuestra prioridad en primer lugar averiguar esta clase de cosas. Entonces, estas anotaciones que ustedes ven aquí en la diapositiva ayudan a clarificar un poco el asunto. Entonces, su objetivo no es brindar explicaciones psicobiológicas del comportamiento. Entonces, ¿qué está pasando en mi cerebro cuando muevo esta mano, por ejemplo? Eso lo puede averiguar la neurociencia, eso lo puede averiguar la neurología, cuestiones, digámoslo, más psicológicas, pero la fenomenología no quiere partir de entrada de teorías ya establecidas respecto a la mente y respecto al comportamiento. Entonces, por eso dice, no busca definir cuáles conductas son sanas o patológicas, porque incluso una persona que tenga algún tipo de patología mental tiene una conciencia, le están apareciendo cosas. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia, le están apareciendo cosas. Así no sean entre comillas reales, pero está teniendo una determinada experiencia. Y en ese sentido vale la pena averiguar por qué está sintiendo lo que está sintiendo en su conciencia. No se compromete con una metafísica de la mente, es decir, con una postura sobre la relación mente-cuerpo. Entonces hay muchas discusiones en la psicología, en las neurociencias y en la filosofía de la mente acerca de si, por ejemplo, los estados mentales se pueden reducir a simples redes neuronales, por ejemplo. La fenomenología no se mete en esa discusión, digámoslo así. Entonces, por eso dice al final, no niega nada de estas cosas, mas considera que hay un ámbito más originario, es decir, no importa si tenemos dos hemisferios en nuestro cerebro, no importa de qué elementos químicos esté hecho nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso. De hecho, no importa si esto es una simulación o estamos en la Matrix. Ya de entrada tenemos conciencia, ya de entrada estamos sintiendo algo, ya de entrada nos están apareciendo cosas. Eso es lo más originario, eso es, digamos, lo primero que surge, lo que surge inmediatamente. Hasta el más ignorante en cuestiones psicológicas sabe que tiene una conciencia, sabe que está sintiendo, le están apareciendo cosas. Ese es el punto de partida de la fenomenología. Ya las discusiones teóricas que surjan posteriormente sobre, por ejemplo, la relación entre mente y cerebro serán eso, posteriores, derivadas. Pero la fenomenología no quiere partir de entrada de compromisos teóricos como los que puede hacer una psicología o los que puede hacer una filosofía de la mente. Entonces, ¿qué es lo que varía entre la fenomenología y la psicología? El enfoque, ¿sí? Comparten asuntos en común con respecto a la conciencia, al comportamiento, a los sentimientos, a las emociones, a la percepción, etcétera. Pero, como bien lo dice acá, por ejemplo, el psicólogo experimental lo que busca son explicaciones objetivas y esto es muy importante y por eso lo puse en cursiva, en tercera persona, qué es lo que está sucediendo con el otro sobre causas naturales. Entonces, por ejemplo, estas preguntas son más preguntas de la neurociencia o de la psicología. ¿Qué zonas del cerebro se activan? ¿Cómo se configuran las redes neuronales? ¿Cuáles son los efectos del consumo de una sustancia? Etcétera, etcétera.
Un filósofo de la mente tipo funcionalista puede interesarse por qué tipo de información se procesa y desde qué tipo de mecanismos. Eso, digamos, no hay que entrar en demasiados detalles. Lo realmente importante es lo que dice acá. El fenomenólogo, en cambio, busca describir las vivencias tal como las percibe una conciencia en primera persona. Entonces, el punto de partida es qué estoy viviendo yo desde mi perspectiva de primera persona. ¿Cuáles son esas vivencias? ¿Qué es lo que yo estoy experimentando en este momento mientras estoy hablando en esta cátedra abierta? Me están pasando ideas por la cabeza, estoy viendo unos determinados objetos, tengo unas determinadas sensaciones corporales, tendré alguna preocupación, me sentiré entusiasmado, pueden estar pasando muchas cosas, pero siempre el punto de partida es la primera persona. Y lo que va a decir Husserl es, de entrada lo que hay que hacer no es tanto lanzar una teoría, sino describir las vivencias, qué es lo que yo estoy viviendo en este momento desde mi perspectiva de primera persona, dice, para explicar cómo son esas vivencias y cómo se distinguen entre sí. Porque mientras yo soy consciente, puedo tener muchas clases de vivencias, percepción, imaginación, recuerdo, deseo, voluntad y otros estados mentales de otros tipos. Entonces, la pregunta fenomenológica sería, o, digamos, maneras de plantear la pregunta desde el enfoque fenomenológico son estas que se dicen acá. ¿Qué se necesita para que haya una experiencia de la realidad que tenga significado para la conciencia? Este objeto que yo estoy viendo al frente mío aparece ante mi conciencia de una vez con un cierto significado. Digo, esto es una pantalla y la utilizo para proyectar estas diapositivas. ¿Sí? Ya ante mi conciencia aparece de esa forma y no de otra. Quizás otra persona de otra cultura, de otra época, que nunca ha conocido una pantalla, ve el mismo objeto y ante su conciencia le va a aparecer de otra forma, lo va a interpretar de otra forma, le va a dar otro significado. Entonces, véase cómo la fenomenología apunta hacia ese enfoque de cómo vive cada uno lo que le aparece ante su conciencia desde su perspectiva de primera persona. Entonces, eso que vive cada uno, dice, vamos a empezar a describirlo. Entonces, la primera tarea que va a hacer la fenomenología, dice, es analizar lo que denomina la actitud natural de la conciencia. ¿Qué es la actitud natural de la conciencia? Dicho en palabras muy simples, lo que nosotros vivimos todos los días. ¿Sí? Por eso puse la imagen acá. Esta persona que está tomando el autobús no está pensando estoy tomando el autobús, está pensando quizás en que va de afán al trabajo, está pensando en otras cosas, pero no está pensando en el hecho de que es consciente de, no sé si se entiende. Esa es la actitud natural. El 99% de las veces, las 24 horas del día, nosotros no estamos pensando en que yo estoy consciente, sino que simplemente pensamos en las cosas que tenemos que hacer y en las cosas que estamos viviendo. Entonces la cuestión es, ¿qué sucede en una conciencia mientras se es consciente? Tiene experiencias o vivencias en las cuales aparecen ciertos contenidos de conciencia. Entonces, lo que llamamos cosas, lo que llamamos objetos, como el micrófono o la cámara, y no solamente los objetos físicos, sino, por ejemplo, la guerra entre Estados Unidos e Irán, eso es un contenido de conciencia, aparece ante mi conciencia. Yo soy capaz de pensar en la guerra entre Estados Unidos e Irán. Es una vivencia que yo tengo en la medida en que yo pienso en eso. ¿Sí? Entonces, lo dicho, aun cuando estuviésemos en la Matrix o en una simulación, no importa, porque igual son cosas que estamos viviendo y que tienen efectos en nuestra vida. Entonces, por eso dice, aparecen ciertos contenidos de conciencia, los cuales son objeto de posibles acciones o estados mentales. Entonces, yo imagino lo que podría estar pasando
entre Estados Unidos e Irán, porque pues nunca he estado allá, nunca lo he visto. O puedo ver videos en las noticias y ya puedo hacerme una idea quizás un poco más clara. Y eso me puede generar un estado mental de preocupación, me puede generar un estado mental de reflexión crítica, me puede generar cualquier tipo de estado mental. Entonces, al analizar esa actitud natural, la fenomenología va a llegar a esto. Dice, toda experiencia de la conciencia tiene dos caras inseparables. Son dos caras de la misma moneda. La acción de la conciencia, el estado mental, que es lo que mi mente está haciendo cuando está pensando en la guerra entre Estados Unidos e Irán o cuando está pensando en este micrófono, por ejemplo. Entonces, percepción, imaginación, recuerdo, deseo, voluntad. ¿Qué es lo que está sucediendo en la conciencia mientras ésta actúa? Y Husserl utiliza para ello la palabra griega noesis. ¿Qué pasa en mi conciencia cuando yo estoy captando algo a través de la percepción, la imaginación y el recuerdo? Y la otra cara de la moneda es el objeto que aparece ante la conciencia, el contenido del estado mental. Husserl lo llama con la palabra griega noema. Entonces, ¿qué es lo que está apareciendo ante mi conciencia cuando pienso en la guerra entre Estados Unidos e Irán? ¿Qué es lo que yo me imagino? Puedo imaginarme posiblemente un desierto, una montaña, porque sabemos que Irán tiene un relieve montañoso bastante complicado, muchos desiertos, ejércitos que se están enfrentando, misiles, y la imagen que yo me hago en mi mente es el contenido de mi estado mental. Entonces, la fenomenología, ¿qué es lo que busca? Dice, descubrir la estructura esencial de ambas caras. ¿Qué es lo que hay de común en cualquier imaginación sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán? ¿Sí? Entonces, cada uno lo está imaginando de una manera particular. ¿Qué elementos comunes hay en la imaginación de cada uno de ustedes cuando viene a su cabeza la guerra entre Estados Unidos e Irán? Y de igual manera, ¿qué es lo común a cada uno de ustedes como seres conscientes cuando lo que está haciendo es imaginar, cuando lo que está haciendo es recordar, cuando lo que está haciendo es preocuparse, cuando lo que está haciendo es sentir una determinada emoción, etcétera, etcétera? Entonces, eso es lo que hace la fenomenología en general. Entonces, ¿qué compone una vivencia consciente? La respuesta a esta pregunta dará lugar a los conceptos fundamentales de la fenomenología: intencionalidad y fenomenalidad, o también se puede decir conciencia fenoménica. Ahí en el público, algunos estudiantes de mi curso de humanística, yo he hablado en las clases de conciencia fenoménica. Entonces, intencionalidad es quizás el concepto por excelencia que acuña Edmund Husserl para analizar qué es eso de ser consciente. Entonces dice, proveniente del latín intendere, que significa dirigirse a o apuntar hacia, y refiere a que todo estado mental o acción de la conciencia va en dirección hacia un determinado objeto. Lo que he dicho en toda esta intervención muestra eso. Mientras yo estoy consciente, mis estados mentales tienen un cierto objeto. Yo no puedo percibir a secas, yo no puedo recordar a secas, yo no puedo imaginar a secas. Si yo percibo, recuerdo, imagino, percibo, recuerdo, imagino algo, alguna determinada cosa. Por eso es que Edmund Husserl lo explica así. Toda conciencia es conciencia de algo. Mientras yo soy consciente, hay un objeto que está apareciendo ante mi conciencia. Entonces, la intencionalidad es una de esas estructuras fundamentales de toda vivencia consciente. Y como dos caras de la misma moneda, aparece la fenomenalidad o la conciencia fenoménica. Proveniente del griego phenomenon, como ya les dije, lo que aparece o lo que se presenta, refiere al hecho de que mientras estamos conscientes, incluso estando dormidos, somos conscientes,
y aparece algo ante nuestra conciencia si estamos soñando, aparece toda suerte de objetos con diversas características, las cuales pueden variar según el estado mental en que se presenten. Entonces, un objeto que aparece ante una determinada modalidad sensorial, entonces, por ejemplo, sentir el sabor de algo, por ejemplo, el café, estoy teniendo una determinada sensación y esa sensación tiene unas ciertas cualidades que aparecen a través de esa modalidad sensorial del gusto y yo puedo ser consciente de ello. Entonces, estoy sintiendo un determinado sabor y puedo dar una cierta descripción de en qué consiste ese sabor. Eso en la filosofía de la mente se denomina, lo voy a escribir en el chat, con otro concepto, que es el concepto de qualia, una cualidad determinada de una cierta sensación de la que yo puedo ser consciente, como por ejemplo el sabor del café. Y todas las demás características de las vivencias conscientes están relacionadas de una forma u otra con la intencionalidad y la fenomenalidad. Como por ejemplo, Husserl habla de la incompletitud de la perspectiva. Si ustedes se fijan bien en la imagen que hay aquí en la diapositiva, va a quedar muy claro lo que se explica aquí. Ninguna perspectiva de primera persona puede captar en su conciencia la totalidad de los objetos. Ustedes ven en la imagen, por ejemplo, la pareja que está bailando y las personas que están del otro lado no están viendo lo que nosotros estamos viendo, están viendo el otro lado. En su conciencia está apareciendo una cierta imagen, un cierto lado, una cierta perspectiva. Husserl lo denomina con una palabra, escorzo. Lo que nosotros estamos viendo es un cierto escorzo, pero los que están del otro lado no pueden ver el escorzo que nosotros estamos viendo, por, digamos, tratando de ser un poco más claro. Entonces, nosotros sabemos que del otro lado, estas dos personas, digamos, siguen teniendo un cuerpo, digamos, hay otras partes del cuerpo que nosotros no vemos, pero que sabemos que tienen. Es decir, esa perspectiva que nosotros estamos viendo, por eso dice acá, la totalidad es resultado de una síntesis conformada por varias vivencias. Claro, si nosotros nos volteáramos y nos pusiéramos del lado del que está el público, entonces veríamos el otro lado del cuerpo de ellos. Y la combinación de esas perspectivas es la que nos hace darnos cuenta de que ahí hay un objeto completo, ¿sí? Y de que no es solamente el lado que nosotros estamos viendo. Y por otro lado, lo que se denomina el carácter gestáltico, que quiere decir que en toda vivencia la conciencia apunta, se me lo olvidé, la conciencia apunta a varios objetos que están conectados entre sí formando un foco, un escenario que destaca frente a otros objetos que no hacen parte de él. Mientras somos conscientes, nosotros no podemos ponerle atención a todo al mismo tiempo. Yo sé que detrás de mí, por ejemplo, está el closet y está la puerta y está la cortina, pero en lo que yo estoy viendo frente a mí en este momento, en mi foco están otros objetos. Lo que esté detrás y en lo que yo no me esté fijando, pues no hace parte del foco, no hace parte del escenario. Entonces, mi conciencia siempre está enfocándose en un determinado conjunto de objetos que destacan por alguna razón, porque les damos una determinada importancia. Entonces, eso hace parte de la intencionalidad y de la fenomenalidad. Entonces, eso es, digamos, lo básico. La fenomenología en Husserl es demasiado amplia, se podría hacer 1, 2, 3 y varios cursos sobre fenomenología, pero esto es lo más importante para entender lo fundamental de la reflexión que viene a continuación. Entonces, ¿por qué hablar de una fenomenología del cuerpo? Se podrían hacer análisis fenomenológicos de muchísimos objetos.
en la medida en que son objetos que pueden aparecer ante nuestra conciencia. Se puede hacer una fenomenología de las emociones, se puede hacer una fenomenología de, de la enfermedad, se puede hacer una fenomenología de objetos físicos, se puede hacer una fenomenología del tiempo, del espacio, etcétera, etcétera. Pero el cuerpo en particular es un fenómeno muy interesante, sobre todo cuando hablamos del cuerpo propio, el cuerpo que cada uno tiene. Por eso dice, uno de los muchos fenómenos posibles que pueden aparecer ante mi conciencia es mi propio cuerpo, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, la cámara, a diferencia del computador, que en el momento en que yo la apague y la guarde, pues ya no va a estar en mi foco y ya no va a aparecer ante mi conciencia. Y si yo no pienso en estos objetos, pues no aparecen ante mi conciencia, mi cuerpo está apareciendo permanentemente. No deja de aparecer, no deja de presentarse ante mi conciencia, incluso cuando yo no pienso explícitamente en él. Estoy teniendo un cierto movimiento, estoy teniendo una cierta conciencia sinestésica, es decir, mi capacidad de mover los distintos miembros de mi cuerpo, las distintas sensaciones. El propio cuerpo está apareciendo 24/7 mientras tengamos conciencia. Por eso dice, esta vivencia tiene características muy particulares que la distinguen de otros objetos y de otros cuerpos físicos, incluidos los cuerpos de los otros. Y en ese sentido, eso responde a la pregunta, o mejor dicho, responde al título de esta presentación, la vivencia ambigua del cuerpo, porque el propio cuerpo aparece permanentemente, sentimos que tenemos un cierto control de él, pero al mismo tiempo hay un montón de cosas de nuestro cuerpo que no podemos controlar y que no dependen de nosotros, que aparecen sin que nosotros lo decidamos, así como puede aparecer sin que yo lo decida la lluvia y se presenta ante mi conciencia y yo no decidí que se presentara ante mi conciencia, ¿sí? Pero la lluvia es un objeto aparte de mí, pero mi cuerpo es como el medio fundamental a través del cual yo percibo y en mi cuerpo también puede pasar un montón de cosas que yo no controlo. Entonces, los rasgos del cuerpo, como ven aquí en la imagen, son distintos cuerpos con distintas características y esas características van a definir la conciencia y las vivencias y las experiencias de cada una de estas conciencias. Entonces, ¿cómo empezar a analizar fenomenológicamente el cuerpo? Uno de los alumnos destacados de Edmund Husserl fue el filósofo alemán Martin Heidegger, quien desarrolló, digamos, mucho más la fenomenología. Y él dice lo siguiente, la conciencia de cada uno, aunque él no habla propiamente de conciencia, sino que habla de la existencia de cada uno, dice, es un ser o estar en el mundo. Pero ese ser estar en el mundo, por eso dice, señala algo que suena muy simple, pero es muy complejo y al mismo tiempo fundamental, que el ser humano no está en el mundo como lo está, por ejemplo, el café en la taza, como un objeto neutral en un espacio vacío. ¿Sí? O sea, el mundo no es un recipiente que nos contiene a nosotros. Nuestra vivencia del mundo no es la de un recipiente en la que nosotros estamos contenidos y ese recipiente sería algo neutral, entre comillas, de objetos que en principio no tendrían ningún significado y nosotros le daríamos el significado. Por eso dice, el estar en del ser humano tiene ya desde el principio significados dados por las posibilidades propias de cada existencia, las que nos rodean y las que hemos adquirido. Entonces, por ejemplo, nuestra experiencia de ser conscientes y de estar en este mundo por el hecho de, por ejemplo, ser colombianos, hablar español, vivir en el siglo XXI, haber sido criados bajo una determinada religión,
es muy diferente de la de una persona que vivió hace 3 siglos en China, que fue criado bajo otra religión, que habló otra lengua, tuvo vivencias muy diferentes, con significados muy diferentes y posibilidades muy diferentes. Entonces, por ejemplo, una persona que quizás hubiese tenido corporalmente una habilidad muy grande para poder jugar al fútbol, pero nació en una época en la que el fútbol no existía, pues digamos, no tuvo la posibilidad de desarrollar esa habilidad y ser destacado en el mundo del fútbol, porque no nació en la época. ¿Sí? Entonces, nótese cómo ese existir humano adquiere unas características sumamente singulares y particulares por el hecho de estar en diferentes situaciones. Y eso ya configura ese existir, ese sentir, ese darse cuenta, todas esas definiciones que ustedes dieron en el chat sobre en qué consiste ser consciente. Entonces, de ahí que lo que dice la diapositiva, el existir humano es un cero estar, ¿sí? Porque en el alemán, como en el inglés y en un montón de lenguas, ser y estar se dicen de la misma forma, en alemán sería sein, ser y estar en el mundo. Entonces, el filósofo que más desarrolló la fenomenología del cuerpo fue el francés Maurice Merleau-Ponty, y él dice, no solamente somos seres en el mundo, ¿sí? Sino que somos fundamentalmente seres corporales en el mundo. La manera como nos abrimos conscientemente ante este mundo que nos rodea, con todos esos condicionamientos y esas posibilidades, lo hacemos a través de nuestro cuerpo. Si no tuviéramos el cuerpo que tenemos, no podríamos tener esa existencia como la describe Martin Heidegger. Y él utiliza el concepto de carne, obviamente carne entendida no solamente en el sentido físico, en el sentido de la musculatura, sino que como dice acá, la carne es el hecho de que mi cuerpo es pasivo, activo, visible, vidente. Podemos ver y somos vistos. Podemos escuchar y somos escuchados. Podemos actuar y padecemos cosas en nuestro propio cuerpo y del mundo sobre nuestro propio cuerpo. La carne hace visible que soy, que sea vidente, mirada, o lo que es lo mismo, tiene un dentro. Y a esto se agrega el hecho de que lo visible exterior es también visto, es decir, que tiene una prolongación en el recinto de mi cuerpo. Claro, no solamente es mi cuerpo propio como tal, sino cómo yo lo muestro ante el mundo y ante los otros. Por ejemplo, a través de la vestimenta, por ejemplo, a través del cabello, o a través del maquillaje, o a través de accesorios, o a través de gestos, a través de lo que se suele denominar lenguaje corporal, etcétera. Esa es la manera en la que comunicamos ciertos aspectos fundamentales de nuestro ser consciente al mundo y a los otros. Entonces, es muy importante, según la fenomenología del cuerpo, hacer una distinción fundamental. Entonces, nuestro cuerpo es un objeto físico, ¿sí? Tiene unas características objetivas. Todos tenemos el mismo corazón y la misma sangre, el mismo oxígeno, la misma agua, el mismo carbono, las mismas células, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo es una realidad natural con una estructura de funcionamiento definida bajo leyes causales físicas, químicas y biológicas. Una materialidad sometida al espacio y al tiempo, nos desgastamos, estamos sujetos a las leyes de la física, ¿sí? Susceptible de ser percibida y de ser sintetizada por la conciencia desde múltiples puntos de vista. Entonces, el cuerpo como un objeto, en el alemán lo llaman Körper, ¿sí? El cuerpo como un objeto físico sometido a las leyes de la física, de la química y de la biología, que se puede estudiar de una forma objetiva. Pero de igual forma, ese cuerpo que es objetivo, que es natural, que es material, dice es un cuerpo que funge.
que representa, que actúa, aparece y se manifiesta como algo y se ejerce una determinada función al realizar acciones, ¿sí? Lo que nosotros vamos manifestando con nuestro cuerpo al vestirnos, a tener un cierto estilo, al realizar ciertos gestos, es mandar mensajes o fungir como algo. Entonces, por ejemplo, yo en este momento fungiendo como el ponente o como la persona que aparece aquí en la imagen, contexto para quienes, digamos, no la conozcan. A principio de año se jugó la Copa Africana de Naciones y se hizo muy viral este hincha de la República Democrática del Congo que durante los partidos se quedaba de pie quieto todo el partido, ¿sí? Haciendo esa postura o a veces haciendo esta postura. Cuando averiguaron, resulta que estaba representando a Patrice Lumumba, que es como el gran héroe o el gran prócer de la República Democrática del Congo, quien fue, digamos, uno de los líderes de los procesos de descolonización de África y fue asesinado por el Imperio francés. Entonces, digamos, este hincha con su cuerpo estaba fungiendo y realizando una acción. No se estaba moviendo, no estaba diciendo nada, estaba literalmente quieto durante los 90 minutos del partido. Pero ya con eso daba todo un montón de mensajes. Por eso dice, es la dimensión vivencial fundamental de mi existencia y no puedo entender mi yo sin mi corporalidad. Es el punto central de mi producción de sentidos, dice, aunque también tiene un carácter de extrañeza. Claro, ninguno de nosotros conocemos nuestro propio cuerpo al 100% ni a la perfección. Y el cuerpo propio de cada uno tiene muchas características y muchos rasgos que a lo mejor no son de nuestro agrado, que a lo mejor no nos gustan. Por eso dice muy bellamente José Ortega y Gasset, con ese cuerpo en parte favorable, en parte adverso, mi casi amigo, mi enemigo casi, tengo que vivir yo. Innumerables veces entre lo que necesito ser y mi yo mismo se interpone, tropiezo con él y caigo de bruces. Todos hemos tenido la experiencia de querer hacer algo y que nuestro cuerpo mismo nos lo impida, por diversas razones. Bueno, y en alemán llaman a esa dimensión, dice, vivida, fenomenal, animada, de agente subjetivo, con la palabra alemana Leib. Y Maurice Merleau-Ponty quiere proponer describir fenomenológicamente el cuerpo fusionando las dos perspectivas, tanto la perspectiva de Körper, física, material, como la perspectiva vivencial, como la perspectiva experiencial. Entonces, por eso dice, no es solamente objeto ni solamente sujeto, es un fenómeno en el que se manifiesta una realidad de entrecruzamiento o conjunción. Dice, ¿cómo confluyen las dos cosas? Este fragmento del profesor Andrés Klaus Runge, profesor de pedagogía de la Universidad de Antioquia, lo describe muy bien. Dice, desde el cuerpo quiasmático, lo cultural, social, simbólico y discursivo se materializan en y a través del cuerpo. ¿Sí? Los mensajes que mandamos a través del cuerpo, cómo los diferentes autoritarismos buscan controlar a las personas a través del control del cuerpo, ¿sí? Por eso dice, el sentido posible que el mundo pueda tener para mí se encuentra en esa medida anclado y supeditado a mi propia corporalidad. Porque en la adolescencia una de las primeras cosas que le pasa a una persona en esa búsqueda crítica de identidad es buscar formas posibles de manifestarla a través del cuerpo, mandar mensajes de emancipación a través del cuerpo, a través de la vestimenta, del cabello, del maquillaje, etcétera. Y por qué, digamos, la entre comillas, autoridad intenta combatir justamente esa reivindicación corporal, porque tiene ese carácter vivencial fundamental de mi propia vida consciente. Entonces, por eso dice, en esa medida es dependiente del modo en que es incorporado, es decir, asimilado, estructurado y realizado corporalmente. ¿Qué significa entonces ese ser corporal en el mundo? Ya me quedan 15 minutos, pero voy a describir rápidamente estos 7 puntos, que es nuestro anclaje en el mundo,
que es el punto cero de todas las orientaciones, que es el sujeto de las capacidades, modo de expresión, sujeto de la percepción tanto activa como pasivamente, sujeto de espacio y de tiempo en tanto abocado y arrojado al mundo, y su carácter intersubjetivo. Es decir, mi cuerpo no sería mi cuerpo si no fuera por los otros cuerpos. La imagen que ustedes ven acá es la de, bueno, se me olvida el nombre, es un francés muy famoso por escalar edificios sin ningún tipo de protección. Nuestro anclaje en el mundo, es decir, lo que nos ata a este mundo, es la base de nuestra experiencia. Por eso dice, toda apertura originaria al mundo emerge desde nuestro cuerpo y las condiciones que éste posea. No es gratuito que yo haya puesto esta imagen de esta niña sordociega. Claro, ¿cómo es la vida consciente de una persona con sordoceguera que no tiene estas vías perceptivas tan fundamentales? Cómo percibe, cómo se comunica, cómo se le aparecen las cosas, tiene un anclaje al mundo radicalmente diferente del que tenemos el resto. El mundo imprime en el cuerpo significados que le otorgan sentidos particulares a cada uno, desde las capacidades que podamos tener, ¿sí? Desde los cánones de belleza, desde lo que se inculque desde la familia, desde la religión, desde la escuela, ya va configurando la manera en cómo nuestro cuerpo se convierte en ese faro de nuestra apertura a la realidad. Y por eso, bueno, se me olvida el nombre de Gutiérrez, pero dice esta frase muy pertinente. Planteado de otra manera, que nuestro cuerpo sea el que de hecho es, se debe puramente a la contingencia. Pudimos haber tenido cualquier otro cuerpo, cualquier color de piel, pudimos haber sido hombres o mujeres, pudimos haber tenido literalmente cualquier cuerpo. Pero una vez que hemos caído en él, ya no podemos tener otro y en tal medida nos es necesario. Ya no podemos tener otro. Y eso aplica incluso para las personas que obsesivamente, por ejemplo, a través de cirugías plásticas, pretenden tener otro cuerpo. Incluso por más cambios que se hagan, no van a tener otro cuerpo, no van a tener otro anclaje diferente al mundo. Nuestro centro de orientación, nuestro punto cero, inarrancable, como ven aquí en la imagen. Yo no me puedo arrancar de mi propio cuerpo para verme como me ven los otros. Claro, puedo hacerlo a través del espejo o a través de la cámara, pero hacerlo saliéndome de mi punto cero es imposible. Por eso dice, no es solamente una mera ubicación objetiva, como por ejemplo en la imagen, sino que es la manera absoluta de habitar el espacio y el tiempo. Cuando finalice, yo mismo les envío el registro de asistencia. Se convierte en la base de mi situación en el sentido más amplio del término. Es mi aquí y mi ahora, son mis primeras coordenadas, ¿sí? O sea, a donde yo mueva mi cuerpo, siempre va a ser mi punto cero, ¿sí? Siempre va a ser el núcleo alrededor del cual todo lo demás se presenta, todo lo demás se presenta ante mí. No solo en términos físicos, sino también en términos más de tipo simbólico. Sujeto de capacidades. Por eso dice, antes que un sujeto pensante, entonces alguien, por ejemplo, definía ser consciente como pensar y está muy bien, pero logramos ser pensantes porque somos cuerpos en ejercicio, ¿sí? Y pongo esta imagen de Maradona, para quienes no conozcan el contexto, es, digamos, lo que llaman el mejor calentamiento de la historia del fútbol, que fue la que hizo Maradona en un partido entre el Napoli y el Bayern Múnich, y es considerado el mejor calentamiento de la historia porque pues iba haciendo sus juegos con mucha habilidad al ritmo de la canción Life is Life de Opus. Nuestro cuerpo es todo un conjunto de potencialidades que pueden pasar a la acción y de restricciones a lo que quisiera hacer y hacer, ¿sí? Digamos, en mi caso, y es seguramente el caso de muchas personas que durante nuestra infancia tuvimos un gran deseo de tener habilidad para el fútbol y no la tuvimos. Y tuvimos que asimilar ese hecho de nuestro cuerpo, ¿cierto?
una potencialidad que se nos negó y que tuvimos que adaptarnos a ella y buscar otras potencialidades diferentes. Por eso dice es la base de la voluntad más elemental. Una voluntad que está restringida y condicionada según las capacidades motoras y las condiciones orgánicas en términos de salud y enfermedad que yo pueda tener. Como modo de expresión, ningún movimiento en el cuerpo es neutral o vacío de sentido, sino que entra en consonancia con el mundo de la vida. Emociones, percepciones, sentimientos, todos ellos aparecen en primer lugar desde el cuerpo. Ya nuestro cuerpo manda mensajes. Esta imagen de la película El pianista, pues no hace falta describir qué es lo que muy seguramente está sintiendo la persona en este momento, porque ya el gesto nos lo dice todo y ya ni hablemos del escenario, pero ya el solo gesto, ya la sola ropa, el hecho que esté sudado, sucio, ya nos dice muchas cosas de cuál es su situación. Por eso dice que nuestra conciencia es encarnada y, y es una cierta intencionalidad corporal. Nuestro cuerpo ya hace que nuestra conciencia apunte a un cierto objeto, en este caso su tristeza. Por eso dice, el gesto es un texto corpóreo. La expresión corporal muestra la subjetividad particular de cada persona. Como sujeto de la percepción, dice, el cuerpo entendido como órgano no significa una reducción al aspecto material. Incluso cuando Merleau-Ponty habla de organismo, se refiere a la unidad de significados que encarna un complejo de significados. Es un nudo de significaciones vivientes. Es decir, nuestro cuerpo es aquel que recibe todas las percepciones y esas percepciones tienen un significado que varía en cada persona y que incluso puede variar en uno mismo con el paso del tiempo. Entonces, en mi caso particular, mi percepción cambió, por ejemplo, a la hora de tomar café, porque antes tomaba café instantáneo y me sabía muy bueno, pero cuando empecé a conocer el café, digamos, bien hecho, el café de calidad, ya mi percepción sobre el café instantáneo cambió por completo, por ejemplo, ¿sí? O un ejemplo que yo daba en clase, eh, una comida que cuando éramos niños no nos gustaba y ya sí. Ese es un ejemplo de que nuestro cuerpo va cambiando el significado de las percepciones. A ver, permítanme un segundo, yo les paso el enlace de asistencia. Listo. Nuestro cuerpo se ve afectado por la espacialidad y la temporalidad. Dice, dado que nunca puedo observar mi propio cuerpo como observo cualquier otro objeto fuera de mí, la espacialidad propia de la vivencia del cuerpo de cada uno no solamente es de posición, sino además de situación, ¿sí? En donde me encuentro tiene un significado importantísimo para lo que yo estoy sintiendo en mi conciencia en un momento dado. Y ni qué decir del tiempo, ¿sí? La experiencia consciente de la niña y la experiencia consciente del adulto mayor, no podría haber mayores diferencias y mayores discrepancias entre el aparecer de la conciencia ante cada uno. Y lo que demuestra eso es que dice las situaciones y los cambios desde los que puedo narrar lo que sucede en mi orientación. ¿Qué es lo que puede narrar la niña de su orientación desde su propio cuerpo y desde su conciencia? ¿Qué puede narrar el adulto mayor desde su orientación y su conciencia? Y eso va cambiando con el tiempo de forma notoria. Y ya finalmente dice, en cierto sentido, el cuerpo del otro funciona como intermediario en mi encuentro con el otro. En efecto, el otro se hace presente en mi mundo a través de su cuerpo y como estoy en el mundo, el otro debe hacerse presente en mi mundo para que yo lo encuentre. El cuerpo del otro me hace participar en su mundo y me posibilita la entrada en su mundo.
es a través del cuerpo del otro que me comprendo como un yo real. La identidad, la subjetividad de cada uno que se va formando desde el propio cuerpo y desde las emociones y los sentimientos y las ideas y la forma de ser y la personalidad que tiene cada uno, constantemente se está moldeando y se está viendo condicionada por mi encuentro con el otro a través de su cuerpo, ¿sí? Digamos, ¿cuántas veces una persona puede caerle mal a otra solo por cómo se ve? Ni siquiera tiene que abrir la boca ni decir nada, sino que solamente por lo que expresa su cuerpo, el sentido que le da al aparecer de ese otro cuerpo, ya le genera esa reacción. Entonces, digamos, bueno, y ya las referencias bibliográficas. Entonces, el objetivo fundamental que tenía con esta presentación era mostrar las potencialidades de esa manera de enfocar un asunto como el cuerpo, un asunto como la mente, un asunto como la conciencia desde la fenomenología. Si cada uno, en la medida en que fue siguiendo esta presentación, pudo entender quizás cosas que sentía en su cuerpo, pero que no sabía, digámoslo, cómo nombrar, creería yo que el objetivo fundamental de esta presentación se ha cumplido. Entonces, eso sería todo por el momento. Les agradezco muchísimo su atención y no sé si de pronto alguno de ustedes tiene una pregunta, la puede escribir en el chat porque los micrófonos están silenciados, la puede escribir en el chat. No sé si Laura quiera comentar algo. Bueno, Alexander me acaba de hacer una pregunta sumamente interesante. A la luz de la fenomenología, ¿cómo se entiende la relación del cuerpo con las personas trans? Digamos, una respuesta fenomenológica es que yo mismo, desde mi perspectiva de primera persona, no sé cómo se siente estar en esa situación particular, ¿sí? No he tenido la oportunidad de consultar bibliografía al respecto, pero seguramente lo que sucede con una persona trans tiene que ver justamente, entonces, eh, ¿cuál era la diapositiva que estaba buscando? Mm, bueno, en todo caso, tiene que ver con una suerte de conflicto, ya me acordé de cuál, tiene que ver con una suerte de conflicto entre lo que quizás natural, material, orgánicamente aparece y la relación con lo cultural, lo social y simbólico en cuanto a los mensajes de cómo se debe manifestar un cuerpo masculino y un cuerpo femenino, ¿sí? Y un conflicto que se manifiesta en el hecho de que, como dice la frase que les mostré, mi cuerpo ya no puede ser otro y es absolutamente necesario, intenta acercarse a algo que quisiera, pero no puede, ¿sí? ¿Eso qué tipo de conflicto puede generar y por qué, digamos, en el caso de las personas trans, no solamente por la reacción de los otros, sino por su propia vivencia, pues puede generar situaciones muy desagradables que, pues con el tiempo hemos estado intentando como sociedad subsanar, pues es algo que ya no sabría cómo decir muy bien. Pero es una cuestión sumamente interesante y seguramente hay mucha bibliografía al respecto. Pregunta Carlos Andrés, ¿cómo la fenomenología puede validar ideologías que pudieran ser de contracultura, pero que pudieran representar violencia simbólica? Pues es que cualquier ideología, cualquier sistema de ideas, filosófico, científico, religioso, político, moral, de cualquier tipo, dice, puede validar prácticas, puede validar símbolos, puede validar discursos que se conviertan en medios de violencia contra el otro. Entonces, en ese sentido, la fenomenología no sería una excepción. Digamos, lo que
quizás podría responder Edmund Husserl es, en principio no tendríamos por qué comprometernos previamente con un cierto sistema de ideas, con una cierta ideología, porque lo fundamental en primer lugar es empezar a describir las vivencias en primera persona y cuál es su estructura fundamental. Lo que habría que hacer entonces sería procurar que esa descripción y ese análisis quizás no esté subrepticiamente reivindicando un conjunto de valores y un conjunto de ideas que potencialmente puedan convertirse en un medio para ejercer violencia contra otros. Les vuelvo a compartir el link de asistencia para quienes no lo hayan visto todavía. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna intervención? Bueno, no, entonces, si no es más, muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia. Espero que haya sido de su agrado, de su interés y que les haya quedado muy claro. Una feliz tarde para todos y todas, que estén muy bien.